Hola a todos. En este video les voy a dejar la explicación de la elasticidad, ¿sí? De la oferta y la demanda, que es un temita que me había quedado pendiente en otros videos porque le estuve haciendo algunas modificaciones. Si ustedes bajaron el PPT que yo les subí al campus, van a ver que hay una parte donde yo explico, hay una parte de las slides que habla de elasticidad, ¿sí? Bueno, si quieren borrar esas slides, bórrenla, porque yo estoy haciendo modificaciones en las que actualmente están, o sea, en las slides que ustedes, yo les voy a mostrar ahora, van a decir, profe, son las mismas que del otro PPT. Sí, son las mismas, es el mismo formato, pero hay varias cosas en el contenido que yo modifiqué, así que les sugiero que en el otro PPT borren esas y déjense estas, ¿sí? O si quieren no las borren, pero cuando vayan a ver elasticidad, usen estas PPTs que yo ahora les voy a subir al campus también, así que quédense tranquilos que todo lo que vemos acá, yo después lo subo, pero ojo con eso, porque les van a quedar incompletas si ustedes se basan en el otro PPT, así que les sugiero que o los borren bueno, o que se dejen esta PPT a mano, porque cuando tengan que estudiarlo, va a estar incompleto, si no el original, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Voy a compartir. Bien, y otro comentario, ¿sí? Después en el campus también les voy a explicar los capítulos de qué libros me basé, digamos, para armar esto. Después se los voy a poner en una notita en el link del video, ¿sí? Así no perdemos tiempo ahora con eso. Bueno. Bueno, obviamente digo, este tema forma parte de la unidad, o sea, todo forma parte, tanto micro como macro, todo va a formar parte de la primera unidad, pero esto va a estar como dentro de lo que es microeconomía. ¿Sí? Es la última partecita de microeconomía que nosotros vamos a ver como tema, ¿sí? Y es muy importante, el tema voy a pasar a la primera PPT, acá. Y el tema de la elasticidad es muy importante, que ustedes lo puedan entender bien, porque la elasticidad es el principal atributo, ¿sí? Que tiene tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda. ¿Sí? Nosotros lo vamos a enfocar más en la demanda, porque es lo que más atención, digamos, nos merece, porque vamos a estar analizando, si nosotros nos paramos desde el punto de vista del empresario, ¿sí? Es más importante tener un conocimiento más profundo de la demanda de nuestros insumos que nuestra capacidad de ofertarlos. ¿Sí? Después vamos a ver oferta y ya van a ver por qué, pero siempre es mucho más importante, y de hecho sí, cuando ustedes lean la bibliografía, se van a dar cuenta que es mucho más importante y mucho más complejo también entender, digamos, los atributos de la demanda mucho más que de la oferta, ¿sí? Porque básicamente de la demanda es donde va a vivir el empresario. Entonces, bueno, ya entrándonos en el concepto, ¿qué es la elasticidad? ¿Sí? Y la elasticidad, además de ser un atributo, es una variación, ¿sí? Es un grado de variación, variación con respecto a qué? Bueno, con respecto a los precios, ¿sí? Siempre que hablemos de elasticidad, la variación va a ser en cuestión de precio, ¿sí? O sea, ante mayor o menor variación del precio, el comportamiento del consumidor, en el caso de la demanda, ¿sí? Va a ser o aumentar la demanda o mantenerla igual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos muchas variaciones en los precios, ¿sí? Cuando el precio de un determinado bien se dispara y aún así la demanda de ese insumo es fija o se mueve muy poquito, vamos a decir que esa demanda es inelástica. ¿Sí? Piensen en el concepto del elástico, o sea, cuanto más estiro es como que más varía, y cuando menos estira es cuando menos reacciona, ¿sí? ante mi variación de extender o no extender. Pero bueno, el extender o no extender en este caso serían los precios, ¿sí? Y el ejemplo típico, para que podamos entender la inelasticidad del comportamiento de los consumidores, es, por ejemplo, el caso de los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo diabetes y necesito de la insulina para sobrevivir, ¿sí? Por más que la insulina triplique el precio, yo voy a seguir demandando lo mismo, ¿se entiende? Entonces, por lo general, en los libros y la pandemia también nos ha dejado un montón de ejemplos con respecto a esto, el típico caso y el típico ejemplo para explicar cuándo es inelástico es algo que uno necesita para sobrevivir,
¿sí? Porque la vida, bueno, la vida no se negocia, ¿no? Entonces, si vos necesitas un medicamento para tu supervivencia, el modelo perfecto, entre comillas, de inelasticidad sería ese, ¿sí? Un medicamento, por ejemplo. Y con respecto a las cantidades demandadas, ¿sí? Cuando hablamos del caso contrario, esto sería poca variación, mejor dicho, poca variación en el comportamiento de los consumidores en términos de precio. ¿Qué pasa cuando los consumidores de pronto entre una pequeña variación de precio o mayor variación de precios directamente dejan de demandar, o si baja el precio de pronto se dispara la demanda? Que sería el caso contrario, ¿sí? Que decimos que cuando la demanda es elástica, ¿sí? Entonces, demandas perfectamente elásticas, por lo general, es muy difícil, ¿sí? Encontrar un ejemplo que hable de una demanda que es perfectamente elástica. Por lo general, y también sucede con la inelasticidad, ¿verdad? Porque, bueno, el ejemplo de los medicamentos es un ejemplo muy como paradigmático. Pero por lo general, la elasticidad, como es un grado de variación, desde el punto de vista del empresario, ¿sí? Si nosotros nos paramos como empresarios, a nosotros lo que nos interesa saber es si el grado de variación, o sea, en el comportamiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero aumentar los precios de mi insumo, bueno, ¿en cuánto va a afectar esto al comportamiento de mis compradores? ¿Sí? Entonces, lo que sí sirve muchísimo es analizar en qué medida, ¿sí? la demanda de mi producto, ¿sí? Los consumidores se comportan de forma elástica, si son más elásticos o más inelásticos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de lo que podría ser muy elástico, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos bienes sustitutos. ¿Se acuerdan que cuando vimos bienes complementarios y sustitutos? Si yo tengo un bien que es fácilmente sustituible, yo no puedo disparar el precio porque a la semana el comprador ya está como, en vez de comprando una cosa, me está comprando el otro, ¿sí? O mi competencia. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, en el caso de un bien sustituto, vamos a suponer, no sé, la manteca y la margarina, por ejemplo, ¿sí? Que se pueden sustituir. Entonces, si el precio de la manteca se me dispara, ¿sí? El consumidor, si de pronto en un día, o sea, sale un 20% más la manteca, y bueno, el precio de la margarina se mantiene más o menos igual, y bueno, posiblemente deje de comprar manteca y empiece a comprar margarina, ¿sí? O por ejemplo, aceite de girasol y aceite de oliva. Por lo general, ese tipo de insumos suelen subir en simultáneo, ¿no? Se comportan por ahí más como bienes complementarios, pero no, si yo tengo una empresa que se dedica, por ejemplo, a hacer margarina vegetal, ¿sí? Como, digamos, sin grasa animal, bueno, o sea, yo voy a seguir mis precios en relación a mis insumos de la margarina con aceite vegetal. Ahora, si yo hago manteca, ¿sí? Soy la Serenísima, que es con grasa animal y ya tiene un montón de agregados, ¿sí? Y bueno, el comportamiento no va a ser igual al de la margarina, por ejemplo, ¿sí? Esto yo les hago así ejemplos como para que ustedes traten de entender. Obviamente en la Argentina es bastante complejo analizarlo porque nosotros tenemos un índice inflacionario muy alto, entonces por lo general nosotros estamos acostumbrados a que los precios suban, ¿sí? Como en paralelo, digamos, pero en un mercado normal esto no es así, ¿sí? Ya lo vimos también con los precios, por ejemplo, pasa mucho con las verduras y las frutas por temporada, ¿sí? Donde, bueno, obviamente si hay poca producción, no sé, si en invierno yo de pronto quiero comer durazno que no hay, y bueno, tendré que comprar más caro los duraznos de invernadero, ¿sí? O congelados, no sé si existe, pero vamos a suponer que sí, o sea, prácticamente no hay, y lo que hay va a ser carísimo, ¿sí? Ahora, si yo quiero comprar cítricos, y bueno, más probable es que estén mucho más baratos, ¿sí? Y ese tipo de frutas, porque son de temporada, ¿sí? Entonces, o manzanas. Entonces, las demandas de ese tipo de insumos van a ser mucho más elásticas, ¿sí? O sea, el comportamiento del consumidor, o sea, el consumidor va a seguir comiendo fruta o verdura, ¿sí? Pero en vez de consumir unas, va a consumir otras. Entonces, las curvas, ¿sí? Van a tener ese tipo de comportamiento, ¿no? Por insumo, lógicamente. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, acá tienen como un resumencito de un poco todas las cosas que yo estuve diciendo, ¿sí? Cómo es el comportamiento
si el comportamiento es o no es, o sea, corresponde o no corresponde en términos de las variaciones de precios. Así que esto se los voy a dejar para que lo lean ustedes, es como un pequeño resumen de lo que ya venimos conversando. Y ahora vamos a pasar a los comportamientos, ¿sí?, de la oferta. ¿Sí? Que acá no nos vamos a detener mucho, pero no quiero dejar de mencionárselos, porque si no queda como, si yo les explico solamente lo de la demanda, es como que la oferta no existe, ¿no? Y no, por supuesto que existe. Recuerden que siempre cuando nosotros vamos a analizar la oferta, vamos a estar hablando desde el punto de vista del empresario, ¿sí?, o del productor. Entonces, lo que suele pasar, ¿sí?, y esto lo vimos cuando analizamos la oferta y la demanda por separado y luego en conjunto, que cuando los precios empiezan a subir de un insumo, ¿sí?, o cuando la demanda de un insumo empieza a subir y eso hace que se incrementen los precios, esto invita, ¿sí?, a que el empresario quiera producir más de ese bien, ¿sí? Sin embargo, hay veces que el producto, esto no es una regla de tres simples, no es, por ejemplo, bueno, sube el precio, entonces yo vendo más. Bueno, pero yo para poder vender más, quizás tengo que, no sé, ampliar mi base productiva, porque por ahí no me alcanza con solamente agregar personas en una línea de producción, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la oferta inelástica, ¿sí?, que ahora vamos a ver, que sí, inelasticidad es lo mismo tanto para oferta o para demanda, ¿sí? Significa que no importa la variación de precios, la demanda, o mejor dicho en este caso, la oferta, ¿sí?, va a ser fija. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo para que nosotros podamos entender cómo a un empresario no se le ocurre producir más de un bien cuando este bien vale el doble, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno de los ejemplos más típicos de esto son, por ejemplo, las casas en la playa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la playa, ¿sí?, vamos a suponer, no sé, vamos a poner un lugar donde los precios son caros, Cariló, por ejemplo, ¿sí? O Mar de las Pampas, acá para poner un ejemplo en Argentina. El territorio de la playa, ¿sí?, es limitado. Entonces yo, por más que las propiedades estén en alza, que los precios suban muchísimo, ¿sí?, de las propiedades, mi base de oferta va a ser la que me permite el territorio. O sea, no puedo crear como otra playa vecina, ¿sí?, para seguir haciendo casas. Entonces, en esos casos, la base de la oferta, ¿sí?, del empresario o del productor o de quien sea, va a ser siempre la misma, ¿sí? Por más que lo que sí va a pasar es que los precios se van a disparar, quizás, que es lo que pasa en esos lugares paradisíacos, que una casa ahí es incomprable, ¿sí? Pero bueno, independientemente de cuán paradisíaco sea el lugar, cuando uno tiene un territorio o un terreno limitado, por más que quiera seguir produciendo casas en la playa, va a poder hacer, ¿sí?, las que el territorio le permite. Entonces la base de la oferta, en ese caso, va a ser fija. Y cuando decimos que es fija, decimos que es perfectamente inelástica, ¿sí? Vuelvo a repetir que en estos casos los modelos son perfectos, ¿sí? Después, bueno, el caso ese de las casas en la playa es como un caso muy paradigmático, como el tema de los medicamentos, pero lo que sí va a suceder es que, por lo general, el productor o el empresario sí puede ampliar su base de la oferta, ¿no? El caso, ahora vamos a ir a esos ejemplos que están en el medio, pero el caso opuesto, digamos, el que sería perfectamente elástica, son, por ejemplo,